Hi, good afternoon. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí Huge panel we have. con este grupo tan grande que tenemos. Vamos a hablar, vamos a hablar de lo final. Vamos a escuchar Stars who will share de, us what life el- is like after de retirement. cómo es la But vida before we después do de la that, I'd like to jubilación. Pero invite antes de hacer all of eso, you to quisiera remember invitarles a todos the life ustedes a of que se another acuerden de soccer la star, vida de otra Brazilian, de Capitán Brasilia. Carlos Alberto. El We lost capitán him 2 years Carlos ago, Alberto and Williams here is de a hace tribute 2 años on hizo un his tributo honor. Let's aquí en watch. su honor. Veamos. Sonaba Carlos Alberto. ¡Oh, Brasil! Marca! This part is in English, don't worry. After the final whistle, Después ya del silbato final viene el día después, en un día que bueno que estamos aquí como los reyes, un día que empezamos a ir a casa, cuando todos se olvidan de lo alto que han hecho. Nunca está uno listo ese último silbato y después de que uno haya sido jugador de fútbol, porque tarde o temprano nos damos cuenta de que no hay otra actividad que nos hacen hacernos sentirlos completos. Así que, bueno, hay una buena manera de pensar, de vivir en la propia casa y también los fines de semana, naturalmente, también para un nuevo salario. Y entonces el colgar los guantes no es solamente el decir adiós, es dar la bienvenida a la depresión o la tristeza. Y bueno, nadie celebra ser una persona mayor en un momento cuando ni siquiera tiene ya 40 años o 42, ¿verdad? 43, 44. Bueno, muy bien. Pero eso es lo que somos, es solamente... bueno, los seres humanos van de ser algo estupendo y los futbolistas se tardan poco tiempo de ir de la riqueza a la pobreza y luego uno se lo gasta todo. Entonces, bueno, entonces la mayoría de los jugadores no están listos para estar dentro de una realidad nueva socioeconómica y tenemos que encarar el síndrome que se llama ¿y ahora qué? Y entonces muchas veces se contesta, muchos, pero la mayoría pasan el resto de su vida buscando esa emoción. Bueno, quiero presentar a nuestro panel esta tarde. Clarence Donovan, a mi izquierda, se le considera uno de los más grandes de los jugadores de todo el mundo. Trabajó en el MLF, en Bundesliga y en la Premier Liga. Como otros muchos, tienen muchos, en realidad, muchos récords individuales, es con 6 copas MLF, MLS y 145 goles. Con el equipo nacional es el único que ha hecho 50 goles, una marca increíble. Y en 3 copas mundiales él trabajó en uno de los momentos más que fue realidad el gol ganador en Nigeria en el 2010 y como mexicano debo reconocer a London como nuestra peor pesadilla. Juan Sebastián Verón, él jugó dentro de las élites del grupo europeo con Estudiantes de La Plata y luego también fue en Boca Juniors antes de comenzar en la carrera internacional cuando trabajó en Sampdoria, en Panamá y también Manchester United, Chelsea, Inter Berlín. Y en Estudiantes de La Plata trabajó en la Copa Libertadores y también con un juego final contra Barcelona. Representó a Argentina en 3 partes y fue el presidente de Estudiantes. Como mexicano tengo que recordarles que tenía como unos
bueno, estuvieron allá en Sudáfrica. Luis Hernández es famoso porque le llaman el Matador y es el que trabajó en el 35 goles y con Chinterito también trabajó y jugó en las Copas Mundiales. Trabajó en México, Argentina y los Estados Unidos. El Matador también marcó 16 goles en el 97, siendo la copa más importante. Y su rival, Der Matador, nunca te perdonaré por ese gol que goleaste hace tantos años. Ahora, Luis Saha, por el otro lado, es ese campeón de las ligas principales. También trabajó para Newcastle, Boston, Everton y Tottenham. Y ha representado a Francia en Euros en el 2004 y el 2006 en la Copa FIFA en Alemania. Se jubiló del juego. ¿Cómo cuándo? La intérprete no oye, perdonen. De un grupo de consultoría, de asesoramiento que da la protección a los jugadores después de que termina su carrera. Y bueno, quiero darles las gracias por no marcar otro gol. Bueno, quisiera ahora comenzar. Ustedes siéntense con libertad de participar cuando quieran. Quisiera comenzar con Luis Saha por allá. Parece ser que eres la persona adecuada para hablar del cambio de un exjugador. Parece ser que ya ibas a sonar el último silbato. Ya. Bueno, el proceso, fue porque yo pasé por un proceso que escribí mi propio libro y escribiendo mi propia travesía y también de dar la mayor información que posiblemente podría dar. Entonces tratar de encontrar algunas historias también de los demás. Entonces comencé a entrevistar a Galas y a todos los demás, a los jugadores, para tratar de comprender toda la industria y también de comprender qué es lo que me pasó a mí en diferentes momentos. Entonces me ayudó a mí de una manera, al mismo tiempo me di cuenta que con las copas mundiales y con los campeonatos, me di cuenta de que por lesiones y demás no me iba a durar siempre para toda la vida la carrera y empezó a pensar traté de ver qué era lo que pasaba ya absolutamente para ver si el momento llegaba y entonces a pesar de que sí fue muy difícil, tengo la última historia que pensar que no es el caso para muchos jugadores, pero lo que fue muy difícil fue que, el tratar de hablar y de pensar que tal vez hay algo otra cosa que me va a llegar. Empecé a pensar para ver si podía volver y ponerme en forma, pero yo llegué que había llegado el momento porque ya la motivación se me había ido y entonces tal vez me fui a otros países. Entonces pero yo creo que fue cuando ya no tenía en realidad ya esa emoción más, ya había llegado el momento y esto se está empezando a tal vez pensar ya en algunas algo que iba a aprender comercial y también algunos puede que piensen en entrenar. Yo estaba pensando en realidad en poder transferir lo que había aprendido por mis historias y entonces para asegurarme de que iba a tener un impacto por lo menos político. Y al pensar dentro de tu grupo, ¿empezaste a escribir? Según recuerdo,
cuando no pudiste jugar en realidad la última liga final, ¿verdad? And in your Sí. book, Y en tu libro you you write about escribes many facts sobre muchos hechos about retirement. acerca de la jubilación. Some of them with us. Algunos, o sea, perdón, no, ¿qué quieres decir? Bye, farewell. O sea, pero decir adiós, me voy, o que, bueno, sí, bueno, yo sabía que la carrera no iba a durar para siempre y que estaba bien consciente de que tenía que reconocer que la industria es, que yo había sido un privilegiado como jugador. Y luego, de nuevo, con mis lesiones, ya me sentí como que ya había salido. Bueno, no me gusta usar mucho esas palabras, pero durante el proceso de escribir era más bien una guía de cómo mantener el nivel de rendimiento y de tener una coherencia. O sea, que había que mantener el deseo y algún tipo de ferocidad, si quieres así por decirlo, no lo sé. Bueno, y entonces al escribir todo eso, bueno, entonces bueno, al final luego me dediqué a hacerlo de manera digital porque, bueno, al final todos terminamos en eso. Así que entonces el proceso para escribir mío fue el de devolver lo que yo había recibido. Y entonces fui a conseguir la mayor información posible. Matador. Ha sido un caso de tu carrera. Por cierto, ¿ya estás retirado ahora sí oficialmente? Ya, oficial. Ya. Ya. Okay. Ya ¿El 2005 fue la buena? Sí, fue la buena. Fue la buena. Después vinieron varias despedidas, ¿no? Okay. Pero cuéntanos cómo fue esa transición después de que tú sales del América, vas a Veracruz, pasas a Jaguares, al final llegas a Lobos WAP y ahí decides retirarte. ¿Cuáles fueron las señales que tú fuiste descubriendo en el camino en esos años cuando tú sales del América que te anunciaban que el retiro estaba cerca? Bueno, la señal primera fue cuando pasó un chavo al lado mío a velocidad más que yo. Entonces esa fue la primera señal. Tenía bien claro que con todo respeto, ya no estando en equipos grandes, vas en equipos importantes, pero no de un gran nivel. Y así fue, o sea, fue cuando me di cuenta y preferí retirarme bien físicamente, en una buena edad, y que me siguieran recordando como hasta ahora me recuerdan. Entonces no quería que el fútbol me retirara a mí, entonces preferí yo retirarme y hacer eso. La señal, te digo, fue un chico pasando corriendo al lado mío y darte cuenta de que ya no tienes esas mismas condiciones. ¿Te arrepentiste en algún momento de tu decisión de retirarte en ese momento? No, al contrario, no me arrepentí. O sea, fue algo que lo tenía muy bien pensado, fue algo que lo decidí muy bien y creo que en ese tiempo no podía haber jugado unos 2 o 3 años más. Pero no, la verdad no, el arrepentimiento nunca ha pasado por ¿Y la tristeza o la depresión? No, tampoco. ¿Por qué? Porque me rodeó de gente, mi familia, de gente que me quería, de gente que me sigue aportando cosas buenas a mi vida. Me refugié en otro trabajo. Mira, yo dije, me voy a retirar. Y me retiré del fútbol. Pero el fútbol no me ha dejado a mí. Entonces me llaman a muchos eventos y lo disfruto. Entonces es una parte en las cuales yo tengo esa oportunidad de poder seguir viviendo del fútbol. Ok. Sebastián, yo no sé si hay otro caso como el tuyo en el fútbol, en el que te retiraste la primera vez en 2012, después regresaste otra vez en 2014, otra vez en 2016. Bueno, sí hay otro caso, pero
Pero me refiero principalmente a que cuando tú regresas, la última vez, eres presidente de tu equipo. O sea, ¿realmente tú sentiste el retiro? Porque podríamos pensar nosotros que tu transición pues fue bastante cómoda y sencilla. ¿Sencilla? Podríamos pensar, si eres el presidente del equipo. Sí, podría ser. No, no lo fue tanto. Yo creo que fue más un desafío. Y tampoco, digo, fue algo, pienso, para los que estaban como compañeros cómodos. Pero que, bueno, ya tenía una relación, me conocían algunos como jugador que me habían visto y otros obviamente los tuve como compañeros. Y la verdad que fue, por decir, una excusa posiblemente para sacar lo último que tenía como jugador profesional. Porque además, bueno, la última vez que tú regresas del retiro, tenía otra causa, ¿no? O sea, estabas también con un puesto en la AFA, pero tenía otra causa más allá, y al final de cuentas te funciona, pero tú dejas lo último ya por una lesión, ¿no? Pero te va muy bien en la última vez que regresas en un torneo sudamericano. Sí, en la Copa Libertadores. Sí, la verdad que sí. Ya en los últimos partidos me empecé a sentir mejor, pero como que ya el jugador de fútbol se había ido. Y la realidad que estuvo bien hasta ahí. Más posiblemente hubiera sido algo forzado y que no le hubiera servido a nadie, ni al club en este caso, ni al equipo, y obviamente ni a mí, que siempre me pongo del último. Y en definitiva, como te decía anteriormente, o sea, me vacié como futbolista. Okay. Landon, you are also a really special. Usted también era un caso bien especial, no solamente porque eres el mejor jugador americano, pero lo que realmente me sorprendió es que cuando tú primero decides despedirte en el 2014 por primera vez durante la Copa MLS, ese fue el mejor juego final que tú habías jugado. Y entonces, pero 2 años después regresaste. Y entonces el último en León, 1 año y medio después. ¿Por qué volviste de la jubilación si ya habías hecho el mejor último juego final? ¿Me escuchan? ¿No? ¿Me escuchan? Not very well. Ahora sí. Ahora sí. Creo que voy a sostenerlo aquí. De manera que en ese momento, en el 2016, cuando yo regresé, cuando volví, muchos de mis amigos me llamaron cuando hice la decisión. Dice, oye, no podías mantenerte alejado, ¿verdad? Te amas tanto el juego que no podías mantenerte alejado. Y de hecho, la razón fue que, y yo realmente no he hablado de esto públicamente antes, pero yo estaba en mi patio trasero de mi casa. Ay, esto me va a matar. Déjame ayudarte aquí. ¿Así? ¿Está mejor? ¿Mejor? ¿Sí? ¿No? Lo siento, señores. Bueno, y Bruce Arena me llamó y dice, ¿considerarías volver a ayudarnos? Hemos tenido muchos lesionados. Y mi primera respuesta fue no, ya terminé, he terminado, estoy contento, soy un papá ahora. Y tenía mi hijo pequeño Todd conmigo y yo tenía que hacer una decisión para esa tarde. Yo estaba ahí sentado con él y tenía este
momento de iluminación donde me di cuenta que él ahora tenía la edad que él podría entender que papá estaba jugando en la cancha. Yo tenía fotografías conmigo y él en la cancha de fútbol después de jugar, y yo estaba pensando en eso y estaba ahí en mi patio trasero y me acuerdo que lloré y pasé ese momento, recogí el teléfono, llamé a Bruce y le dije, yo quiero volver. Así es que eso fue lo que me impulsó la primera vez. Desde una perspectiva de fútbol, yo había terminado, estaba contento, pero quería tener esos momentos documentados para tener eso para mi hijo, mi primer hijo en ese momento. Se está cayendo nuevamente. No, está bien. Usted es un hombre de muchos talentos. No estoy tocando nada. ¿Está esto mejor ahora? Bueno, yo lo voy a sostener también. Y la segunda vez yo estaba sentado en casa contento nuevamente y un agente me llamó y me preguntó si yo consideraría ir a jugar en México. Y yo dije, como en la Liga Mexicana, que de qué estaba, no, ir a jugar a México. Llamó un equipo mexicano y preguntó si lo haría. Yo le dije, lo aprecio mucho, pero no estoy interesado. Después de unos días volvió a llamar, dice, ellos están realmente interesados, quieren que vaya. Y yo siempre me he dicho que tenga la mente abierta con respecto a las cosas. Le dije a mi esposa la primera vez que me jubilé, la única razón por la que volvería es si sería una experiencia increíble y una oportunidad increíble, o que hubiera tanto dinero involucrado que uno no podría decir que no. Y la oportunidad de México, podía darle chequeo a las 3 cajas, era algo diferente, era significativo financieramente para mí y mi familia. Como ustedes que tienen hijos, su mentalidad en cuanto a esto cambia cuando hay hijos que mantener, y era una experiencia que yo no creo que iba a volver a conseguir. La oportunidad de llevar a mi familia a México, vivir allí, era una oportunidad demasiado buena para dejar ir de lado, y ese fue el ímpetu detrás de todo esto. Y yo me sentía muy entusiasmado en la jubilación, entusiasmado de dejar de jugar y hacer algo diferente en mi vida, pero sí, hasta el día de hoy me pregunto exactamente qué es lo próximo, y yo creo que esa es la pregunta más grande que todos tenemos que contestar, porque nada compara con entrar a la cancha con 60,000, la energía de 60,000 personas, y esto es algo que no hay nada muy comparable. Y ¿valió la pena al regresar? ¿Valió la pena financieramente? No. Sí, valió la pena. No siempre. Con Galaxy sí, porque tuve la oportunidad que quería. Con León y yo regresé de México con dos personas increíbles que atienden a mis hijos. Mis hijos hablan mejor español que yo. Mi esposa y mis 2 hijos no hubieran tenido esa experiencia de no haber ido a México. ¿Y qué tal de su desempeño en León? ¿Tenemos que hablar de eso? Sí. Sabemos acerca de las cifras, pero queremos escuchar de su experiencia. Bueno, fue divertido ir a una liga que yo había observado, mirado toda mi vida. Para mí llegar a soccer de las ligas mayores y ver cuán talentosos eran los jugadores y cuán apasionados eran la fanaticada. Yo miraba la Liga Mexicana antes de mirar cualquier otro fútbol, y yo tenía eso de antecedente. Fue divertido. Esa fue la última vez, definitivamente, que regresó. ¿Es esa la última vez? Uno nunca dice que no, y a lo mejor habrá otra oportunidad en Galaxy. Bueno, uno nunca sabe. Luis, ¿nos podría decir más acerca de si usted pasó por algún periodo de depresión o tristeza cuando usted dejó
la cancha. Yo tengo la teoría de que cada uno de nosotros siente alguna depresión o alguna tristeza y algunos de los jugadores de fútbol nunca pasan por eso. Bueno, yo creo que es cierto. Yo conozco de personas que han sufrido esto, pero yo más era como Landon, que yo sentía que mi espíritu, mi motivación, esa autenticidad, cuando uno va a la cancha y siente la presión y uno se siente valeroso porque quiere ganar. Así es que yo estaba encarando esto y yo no podía entender realmente, pues en ese momento yo estaba enfocado en ese sentimiento y lo de la jubilación era algo como un alivio porque yo trabajaba tan duro entrenando y todo. Yo tenía el deseo de trabajar, pero cuando se le va esa inspiración, todo se siente forzado. Yo no quería ser un atleta y yo había tenido el privilegio de jugar en las grandes ligas, en Copa Mundial y en los grandes clubes. Y yo pues me sentía pues ya no quiero hacer esto. Y así es que sí, yo entré en eso por unos 6 meses, un año. Uno miraba las propuestas sobre la mesa, lo pensaba, miraba a su familia y decía, debo ir a India, puedo ir a Estados Unidos, voy al Medio Oeste. Y no, el proceso entero de pasar por eso, ese cambio tan diferente de trabajar muy duro, ya se me había ido eso. Yo no me sentí deprimido mucho porque, como digo, ya yo tenía, estaba en otro negocio, yo era competitivo y quería hacer cosas a otro nivel y me comprometí 100% y cada día estaba comprometido con eso, con esa pasión que sentía en mi fuero interno, así es que no pasé por ningún proceso de depresión ni nada de eso. Yo sentí que mi inspiración cambió hacia otra cosa. Y si hubiera jugado otro deporte no hubiera sido igual. Yo quiero jugar, quiero competir contra lo mejor. Así que cuando eso ya no existía, ya se fue. Yo nunca me sentí deprimido. Tal vez me sentí algunas veces un poco celoso, porque cuando uno miraba la Liga de Campeones y miraba los muchachos en United, uno quería estar allí y jugar con ellos, ¿no? Pero yo sabía cuán difícil era, cuánto entrenamiento había que poner en eso y yo me decía, no, ya este no soy yo, así que ya estaba yo de lado eso. Pero usted como jugador tuvo mucho éxito y en su compañía también es un hombre de mucho éxito. Pero ¿piensa usted que esta nueva actividad puede reemplazar lo que usted solía sentir adentro cuando estaba en un equipo mira, yo puedo pararlo allí de ninguna manera. Yo tenía pasión por esto y yo pienso que, como digo, es un área muy privilegiada cuando uno juega este deporte a este nivel, compitiendo en grandes estadios, como usted mencionó. 80,000 personas viéndolo, gritando, es como una familia, todos juntos, ir al estadio para ver eso y uno está participando en eso. Es un sueño hecho realidad y no hay comparación con eso. Uno tiene que pensar de que, bueno, hay tantas cosas diferentes, nada puede reemplazarlo porque uno ya no tiene eso. Uno tiene ahora esta oportunidad de tomar esta experiencia y hacer otra cosa con ella. Es decir, usar eso como una plataforma, eso ha tenido mucho impacto. Yo me siento muy apasionado. También y yo puedo traerle bien no solamente a mi familia y las personas que trabajan alrededor de mí, pero quién sabe a cientos de otras personas, miles de otras personas. Y yo sí quiero tener un impacto. Todas las cosas toman tiempo. Puede ser que yo pueda encontrar el mismo tipo de entusiasmo involucrado en otro tipo de deporte, siendo un entrenador o algo. Lo más cercano podría ser pues un entrenador o tal vez un presidente
presidente de un equipo, ¿no? Uno tendría ese tipo de poder y ese, yo diría, eh, se trata más acerca de esa ADN que uno le pone a su trabajo y a las personas con quien trabaja uno. Es muy importante esto para mí. Me gusta el aspecto de poder construir algún tipo de marca y legado. Así es que este es mi propio paso, mi próximo paso, y yo me siento muy apasionado, pero nada va a reemplazar lo que yo experimenté en la cancha. Eso fue, yo jugué con tantas personas bajo grandes gerentes y esos momentos son singulares. Y como mencionó Landon, el deseo de que su familia, sus hijos puedan expandir eso y que ellos puedan decir, cuando yo miro en los ojos de mis hijos, es toda una vida nueva para mí. Y es cierto que yo quería que mi pequeña hija, que tiene 7 años ahora, que me viera en la cancha y comprendiera, pero yo tuve mi oportunidad, ella era muy joven para ese tiempo. Luis, ¿puede usted compartir con nosotros algunos ejemplos acerca de jugadores que usted ha ayudado con su compañía? Bueno, yo creo que hay muchos hay algunos que necesitan cierta conexión, necesitan entendimiento, uno los asesora acerca de con respecto a la conexión. Ellos tal vez no saben exactamente lo que están haciendo, pero es todo este grupo de jugadores, es difícil escogerlos, las personas correctas. Así que yo tengo una compañía digital que usa los filtros para obtener las personas adecuadas que uno necesita. Puede ser un agente, un abogado, un gerente de caudal, de su caudal, mucha gente que uno necesita, y hay tantas cosas, tantas opciones que uno tiene durante su carrera, que muchas veces solamente dura 10, 15 años. Si uno tiene mucho talento como los jugadores aquí, pues sería un poco más, pero los jugadores necesitan encontrar diferentes formas de ayudarse. ¿Periodo depresivo? No, ¿Nada? no, la verdad no. Obviamente buscas el camino en esa transición de saber qué vas a hacer después de eso, ¿no? ¿Qué es lo que te apasiona hoy en día? Hoy en día me apasiona el poder relacionarme con gente, viajar, disfrutar a la familia. Yo creo que sacrifiqué mucho cuando jugaba fútbol, cuando era profesional. Sacrifiqué mucho y me perdí esos momentos. O sea, a final de cuentas uno viene de provincia y el dejar todas las cosas importantes de la familia, de los amigos y todo eso, creo que hoy en día lo valoro más. Hoy en día, y por eso te digo que hoy disfruto más eso, me apasiona más estar con mucha gente, me apasiona relacionarme, me apasiona estar bien con los amigos. Y obviamente mi trabajo lo tengo fuera del fútbol, es trabajo empresarial, que también lo disfruto, ¿no? Pero sigo disfrutando, no sé, estos eventos, sigo disfrutando la compañía de grandes jugadores que tuve la fortuna de poder vivir con ellos grandes momentos en el fútbol. O sea, si alguien te pregunta, ¿a qué te dedicas hoy en día? Porque Eh, haces un poco de todo, ¿eh? Sí, vendo pepitas en el estadio y todo eso también, yo creo. ¿A qué me dedico? Empresarial. El nivel empresarial, aparte de fuera de fútbol, ahí tengo unos negocios y no sé, o sea, es repetitivo, o sea, dejé el fútbol, pero me siguen invitando a O sea, eventos. ¿tú sigues a activo patrocinios. todavía, vaya, con los veteranos de Con los América o Tigres bueno, o Monterrey? Suena feo, veterano. Sí, Leyenda, no, mejor. la leyenda es Sí. eso. No, es que me invitan, a veces me ¿Cómo se invitan. dice, Sebastián? No, Con los futbolistas en veterano de hablar del tipo Sí. de forma, ¿no? Sí, nos invitan, por ejemplo, nos invitan a partidos de exhibición, amistosos, y si tengo el tiempo que no me quite el trabajo, pues cómo no, con mucho gusto. Me da alegría poder convivir con todos nuestros excompañeros, nuestros amigos dentro del fútbol. Y creo que es algo que te deja el fútbol, te deja una amistad eterna con muchos compañeros. Entonces eso lo sigo disfrutando. Sebastián, tú
como presidente y figura de un equipo como Estudiantes de La Plata, pues obviamente eres un referente para los jugadores activos, pero también para todos los que vienen abajo en las inferiores. Tú ya pasaste por todo lo que ellos están pasando y ya sabes más o menos cuando ves un jugador y detectas, dices, este va por aquí, este va por allá, este va por allá. Normalmente, ¿cuál es el mensaje que te gusta darles a los jugadores? El mensaje, que no se apuren y disfruten el camino. Porque bueno, uno piensa cuando es chico que no se termina y te das cuenta que termina y que pasa rápido aparte, y hoy mucho más. Porque, bueno, un poco lo escuchaba a Luis, a los Luises, a Landon y algunos están dentro, otros fuera del fútbol. Nosotros tres fuimos y volvimos muchas veces, porque bueno, el fútbol obviamente es parte de tu vida y no lo querés largar. Y cuando lo largás, yo creo que difícilmente se pueda vivir una sensación tan fuerte como la que te da jugar ante 60.000 personas, 70.000 personas. Pero que obviamente vas descubriendo después que hay otras cosas posiblemente que te llenen aún más y que te dé satisfacciones, que es esto, el trabajar y el ver crecer a los chicos. Nosotros, o sea, ves de todo, o sea, ves aquel que llega y posiblemente tenés aquel que no llega. Y trabajás obviamente mucho más con aquel que no llega porque sabés lo duro y difícil que posiblemente le resulte el no tener la posibilidad de ser futbolista. Y bueno, en esto, acompañarlos en esa transición, acompañarnos en ese camino, descubrís otro sentimiento que es el que yo tenía o sentía cuando jugaba, y esto me da otra sensación y otra satisfacción, el hecho de no solo formar un buen deportista, sino formar una buena persona. Y eso obviamente es un gran trabajo, por momentos duro, porque es difícil decirle a un chico o ver a los chicos ahora a final de año que se tienen que ir y que obviamente y posiblemente alguno llegue por otro lugar, pero los demás tengan que seguir con sus vidas buscando un estudio y trabajando de otra cosa. Sí. Lo importante es que tengan un aprendizaje, ¿no, Sebas? Los chicos que se van, que tengan un aprendizaje de lo que hicieron, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo descubren, para mí, lo descubren con el tiempo. En el momento, Claro. digo, es duro, es muy duro. Pero está claro que le queda un aprendizaje y que en la vuelta te lo reconocen, se lo reconocen al club. Desafortunadamente la mayoría no llegan. O sea, es mucho más la demanda que la oferta en los futbolistas. Y como tú dices, hay algunos que pueden llegar por otro lado, pero probablemente en tu club no tengan un espacio. A todos ellos les va a llegar a muchos de ellos les va a llegar el retiro anticipado, mucho antes de lo que se pensaba, ¿no? ¿Cómo se maneja eso en tu club? ¿Estudiando? ¿Preparándose también? Sí, bueno, nosotros tratamos, al contrario por ahí de lo que se hacía antes, nosotros en esto le somos claros que hay una parte chica que va a llegar y una parte muy grande que no. A esa parte muy grande hay que darle el mayor contenido. Obviamente la experiencia es importante y el estudio para mí es fundamental, que es una cuestión, y sobre todo en nuestros lugares, de nuestro lado, en Sudamérica y en Argentina, muy evaluada, y que el club, digo, como institución que es, desde lo social, porque es un club distinto a todo lo demás. Los clubes en Argentina son clubes básicamente sociales, o sea, son sociedades sin fines de lucro, que aparte del fútbol
estudiantes alberga 25 disciplinas, o sea, vos tenés más o menos una masa de gente, te diría entre deportistas son 5.000 deportistas federados, más la familia que tienen atrás. Entonces es una masa importante de gente y el fútbol, obviamente que es el núcleo del club, tiene esta particularidad que los chicos quieren jugar al fútbol, no quieren estudiar, no quieren ser abogados, no entran al club queriendo ser abogado, contador o médico, sino que quieren ser futbolistas. Entonces vos ya tienes que trabajar con eso. Y con eso, obviamente, nosotros, teniendo equipos, psicólogos, coaching, el departamento social, que es los que visualizan y ven y están con la familia de los chicos, lo que hicimos también fue crear un programa educativo propio para el jugador de fútbol. Y eso a nosotros particularmente nos ayudó muchísimo porque teníamos un 80% de deserción escolar en los chicos y hoy lo bajamos a 0. Y eso para mí es algo importantísimo porque los chicos en esto, si no llegan y no siguen el camino de futbolista, tienen atrás una plataforma que es el estudio y es el estudio secundario, ¿no? Que es el que te habilita a poder tener un trabajo el día de mañana. Claro. Landon, obviously it's not easy to be Básicamente, in this country. no es nada fácil. Hasta ahora en este país no es fácil ser el mejor jugador en el fútbol estadounidense. Pero quiero preguntar, ¿cómo se vuelve a repagar lo que te ha dado el fútbol? Ah, bueno, eso es mejor. Bueno. Bueno, no quiero sonar como si voy un viejito, pero yo me acuerdo cuando el fútbol no era nada en este país, o sea, era prácticamente nada. Y yo no tenía a nadie que me daba de vuelta a mí nada, ni nada que tuviera que ver con el fútbol. Entonces, cuando uno viene de naciones como Argentina, México, Francia, que tienen el fútbol, están acostumbrados a tener generación tras generación tras generación de cómo hacer, cuándo hacerlo, en qué formato se tiene que hacer. Y yo no tenía ese ejemplo cuando me criaba. Entonces, lo que veo ahora, estaba conversando anteriormente hoy, sobre cosas que podemos hacer y que podemos comenzar a hacer como una nación de fútbol para repagar. Porque la realidad aquí, bueno, en realidad tiene 20, 25 años el fútbol aquí en este país, entonces hay que ver nosotros cómo yo voy a ser el mejor y cómo va a ser el equipo lo mejor y también el juego para transformar y para ver qué lo podemos repagar. Eso en realidad ha sido algo totalmente impensable, no se pensaba. Entonces, bueno, aquí ahora ya se va a quedar el fútbol de manera permanente, entonces vamos a ver ahora cómo se hace inclinar la pesa hacia el otro lado. Ahora hemos hablado también con los otros asociados para ver qué impacto tenemos y cómo vamos a poder repagar con Pensal y también con Manda por allá para ver cómo ellos van a repagar. Y eso es algo que está entrando ahora dentro de nuestra conciencia. Anteriormente no era así. Entonces eso es en general, pero es algo interesante en contraste con las personas de otras partes del mundo que están acostumbradas porque es parte de lo que haces, o sea, uno repaga, puede ser que sea como presidente o como tecnología o como lo que sea, entonces hay que aprender a navegar. ¿Qué planes tienes ahora? Bueno, lo primero de poder repagar es ser buen padre. Esa es mi meta número 1. Me concentro en eso casi todos los días. Una vez que salga de la locura de los primeros años de ser padre,
voy a encontrar manera que tengan sentido. Hay muchos sitios donde uno puede dar dinero que puede ayudar, pero también hay muchas maneras que uno puede tener mucho más impacto. Entonces todavía estoy navegando todo eso aquí y allá, pero no de una manera solidificada ni tampoco de una manera importante. ¿Algo más que quiera decir alguien? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alguien quiere, se le quedó? Matador. Exponga algo más. Can I tell you guys a story about Matador? ¿Les puedo contar una historia de Matador? Sí, 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 claro que no. Claro que sí, perdón. ¿En español o En inglés? español, no, en Okay. español. En Spanish, en Spanish. Put on, I'll tell it in both. Cuando en 2002 jugamos, él no va a recordar. Ah, no, sí. En 2002 estamos jugando Columbus. en una mundial. Ah, Y no ganamos. ya no ¿Quién recuerdo. ganó? Yo no recuerdo. ¿Quién ganó? Round of 60. Estamos jugando y No, en inglés. durante el partido, Matador dijo a mí algo muy mal en la cancha que no va a repetir. Dijo, No recuerda. No lo di. Pero algo muy mal. dinos. Pero muchos años después, por fin, ya que somos retirados, ya podemos ser amigos. No, y siempre. Lo de la cancha se queda en la cancha. Ahí. es el parte del fútbol que es increíble, porque Sí. entre la cancha todo puede pasar, enemigos, todo, y después podemos ser amigos. So in 2002 we played in the World Cup. Así que en el 2002 jugamos la Copa Mundial contra México, ganamos a 2-0 y durante el juego me dijo que no, que me dijo algo horroroso que no lo voy a repetir porque fue bastante malo. Pero yo le dije también, le contesté también de la misma manera. Pero bueno, lo bueno que tiene el fútbol, que después de tantos años ahora le he visto por primera vez después de muchos años, pero ahora podemos ser amigos y ser amigos y entonces nos une, eso nos une. Materazzi told Zidane. Eso, bueno, no puede ser lo peor, como dijo Materazzi durante el final. Fue algo parecido con Materazzi. Bueno, digamos que fue como sobre una Oye, es miembro que de la cariño, familia. Ya sabes, ¿Qué siempre. le dijiste, Matador? No, le dije que lo iba a ver muchos años después y íbamos Que iban a ser amigos y Sí. van a estar sentados en un bar hablando de esto. Sí, es lo bueno del fútbol que te deja. En el retiro, y lo sabes, Sebas, Luis, Landon, nos vemos con mucha alegría, con mucho orgullo de todo lo que hicimos en nuestras carreras deportivas. Contigo también, feliz que eras mi cliente. Y eso lo disfrutamos y lo seguimos disfrutando. Yo creo que nunca dejamos de ser futbolistas. Pero lo mejor que te deja el fútbol, y lo he repetido y lo sigo diciendo, son los amigos que quedan en el camino. Sí. No, y lo importante es lo que mencionaba, ¿no? Que al final de cuentas esos pleitos que se ven en la cancha se deben quedar en la cancha. Cuando Sí. trascienden es cuando se complican las cosas, pero que exista esa posibilidad, ¿no? De que dos rivales tan acérrimos, tan fuertes puedan verse el resto de la vida sin ningún problema. De eso se trata el fútbol, Claro. ¿no? Justamente de eso se trata y no hay que llevar la pasión más allá. Bueno, creo que es todo por hoy. I think we're done. Thank you very much. Thank you to Landon Donovan. Hemos terminado, bueno, adiós, bueno. Luis Mateos Hernández y Luis, ajá, y bueno. El cierre ya del Congreso.